¿Quién es ese? Es Bruce Wayne, tía. Es súper millonario y súper emo. Me encanta. ¡Oh, qué misterioso! Oh, ahí está. Joder, la pesada esto otra vez, coño. Ay, me está mirando. ¡Cuidado, retrasada! Sé lo que eres. Dilo si tienes cojones. Batman. Edward, por favor, no. Soy venganza. El pero es una herramienta. Cuando esa luz ilumina el cielo, debes darle a like y suscribirte. Porque estas son 30 curiosidades acojonantes de... Edward, ¿qué estás haciendo? ¡Deja de llamarme así, joder! Edward, ¿qué haces? Me estás asustando. Agárrate, guarra. La peli comienza desde la perspectiva de Enigma bajo su máscara. Al igual que lo hacía la película de Halloween desde el punto de vista de Michael Myers, de niño cuando asesina a su familia, tal y como finge hacer el hijo del alcalde en esta secuencia. De fondo escuchamos el Ave María de Schubert, un tema funerario que aparecerá de nuevo en el funeral del alcalde, en el orfanato, y es el tema que canta Enigma, ya que él fue un niño del coro. De hecho, el tema de Enigma en la peli es el Ave María de Schubert, pero en un registro menor, convirtiendo un tema fúnebre en el himno de este asesino. Cuando Enigma observa el techo de la mansión, segundos antes podemos verle reflejado en uno de los cristales del ventanal al otro lado desde donde está espiando a la familia. Pero esta no es la única vez. En este plano del exterior del Salón Iceberg, vemos a Enigma tomando fotos desde el edificio de enfrente. Por eso pudo hacer fotos de lo que sucedía en el club tan fácilmente, y así averiguó que Coulson aparcaría ahí porque lo espiaba cada noche y conocía sus hábitos. Vemos también abajo el restaurante en el que luego se deja atrapar, en un guiño a este cuadro de Edward Hopper y a la película de Seven, donde el asesino también se entregaba por voluntad propia. De hecho, también en Gotham siempre está lloviendo, al igual que lo hace en la peli de Seven. Otra peli donde el verdadero asesino salía tomando fotos al comienzo y nadie se daba cuenta. La primera vez que vemos a Batman y a Enigma, ambos aparecen escondidos en las sombras. Los dos son huérfanos, llevan máscaras y escriben un diario. Además, espían a otros con sus prismáticos. Incluso la parte de la nariz de la máscara de Enigma se parece a la de Batman. Enigma lleva esas gafas en un guiño al Edward Nygma, interpretado por Jim Carrey en la película de Batman Forever. Pero se inspira en el asesino del Zodíaco, que asoló el norte de California en Estados Unidos a finales de los 60 y que nunca fue atrapado. De hecho, cuando Enigma dice así es como el asesino del Zodíaco empezaba saludando en sus cartas a la policía, y de igual manera ambos usan mensajes encriptados a modo de acertijo. También se sabe que llevaba una máscara con sus gafas por encima, y esta tarjeta de Halloween que le deja a Batman es un guiño a la tarjeta real original que el asesino del Zodíaco dejó a la policía. Vemos estos dos agujeros que parecen la perspectiva desde el interior de la máscara de Batman, pero descubrimos que es en realidad el foco de la Batseñal. Pero esta no es como la de anteriores pelis. Está hecha con restos y metal y oculta en un edificio en construcción, una muestra de que estos son los primeros años de Batman en su lucha contra el crimen. Aparece una pequeña luz verde adelantando cómo la imagen que Batman refleja sobre la ciudad se verá contaminada por Enigma, y cómo este se convierte en un asesino motivado por la admiración que siente hacia Batman y lo que representa. La peli comienza durante la noche de Halloween, un homenaje al cómic de Batman de Long Halloween, donde una serie de asesinatos dan comienzo la noche de Halloween. No en vano, el Falcone de esta película está inspirado en el del cómic. También hay influencias del cómic de Batman Año 1, donde también escribía un diario y narra su primer año de lucha contra el crimen. De hecho, la Selina que conocemos en la peli está basada en la de este cómic, acaba arañando la cara de Falcone al final de la peli, como en este cómic donde también Falcone es su padre, así como los cómics de Batman Ego y Batman Earth One, donde Enigma es un terrorista que planta bombas por toda la ciudad, al
igual que en esta peli. Vemos un cartel advirtiendo sobre el uso de la nueva droga ocular en Gotham. El atracador lleva una máscara de una de esas mismas gotas. La tienda se llama Good Times, en referencia a la película Good Time protagonizada por Robert Pattinson. De hecho, el atracador de la tienda lleva la misma ropa que el personaje de Pattinson en esta peli. Los matones contra los que lucha Batman están inspirados por la banda de The Jokers de Batman Beyond. Que por cierto, vaya pedazo de serie. Yo vi esto con 8 años y era escuchar la intro y era... Aunque más bien parecen un guiño a los matones que aparecían en Batman Forever, película en la que aparece también Enigma. Uno de los matones es Jay Lycurgo, que interpreta a Tim Drake en Titan. El comienzo con los prismáticos es un homenaje al inicio de la peli de The Conversation, que arranca también con alguien espiando a través de unos prismáticos. Cuando Enigma ataca a Coulson en su coche, la escena recrea la del asesinato en el coche en Halloween. Al igual que cuando Batman interroga a Enigma, los planos son muy parecidos al Silencio de los Corderos, o cómo los polis miran a Clarice a cómo los demás policías de Gotham miran a Batman. Este camina muy despacio para intimidar a sus presas, tal y como haría un villano del cine de terror como Jason Voorhees en Viernes 13. La presentación del Batmóvil y cuando lo vemos atravesar las llamas son un guiño al clásico de terror Christie, protagonizado por un coche asesino, así como la persecución, un homenaje a la peli de The French Connection. El agente de policía Savage es torturado por Enigma con una jaula para ratas, como sucede en la peli de 1984. Gotham y su corrupción es un paralelismo en esta peli con la ciudad de Los Ángeles en la película Chinatown. Catwoman... No, esa no, por Dios, que es una pedazo de mierda. Catwoman dice... referencia a Batman Returns. Cuando Batman aparece por primera vez, escuchamos su tema, que es similar a la marcha imperial de Darth Vader. Incluso su aparición entre las sombras recuerda a la primera aparición de Darth Vader entre el humo en el episodio 4 de Star Wars. Además, esta escena recuerda a la del pasillo con Darth Vader en Rogue One, pues el director de fotografía de The Batman es el mismo que el de esta peli. Y la frase de I'm vengeance es un guiño a la serie animada de Batman. I'm vengeance. I am the Knight. I am Batman. I'm vengeance. La canción de Nirvana de Something in the Way dice, refiriéndose a los criminales que Batman ha ido atrapando estos años. Y cuando Bruce llega a la Batcueva, un guiño a la inundación que habrá más tarde. Sabemos que Bruce es fan de este tipo de música porque es emo. Pues en la mansión vemos durante un segundo una guitarra eléctrica y un amplificador. Además, el aspecto de Bruce está inspirado en cierto modo en Kurt Cobain, el cantante de Nirvana. Ya en la escena del crimen vemos el nombre de los Maroni en un titular, y el propio Maroni es quien verterá ácido sobre la cara de Harvey Dent, convirtiéndolo en dos caras. Otro titular justo debajo que indica los problemas de construcción en los muelles, algo que aprovecha luego Enigma para volar los muros e inundar Gotham. Bruce se cubre los ojos con las gafas cada vez que ve la luz del sol, pues le molesta. ¿Te está molestando el sol, Robert? Ya está, amigo, me he encargado. Se describe a sí mismo como un animal nocturno, ya que solo vive de noche como Batman. Al igual que en Batman Año Cero y Earth One, en esta peli se deja muy de lado la parte de Bruce Wayne, al contrario que en otras pelis de Batman. Este Bruce Wayne rehúsa de su fortuna y vive por y para ser Batman. Es bastante nu, comete muchos errores durante la investigación, recibe decenas de disparos a bocajarro, incluso cuando tiene que saltar al vacío, tiene miedo y duda. Hasta se revienta contra el suelo, porque es inexperto. Ay, qué hostia me da. Ay, joder. A diferencia de anteriores Batmans que saltaban sin pensárselo ni alterarse. Pero también se da cuenta de lo mucho que puede ayudarle ser multimillonario. Al final de la peli tenemos a un Batman que es capaz de mirar al cielo sin que la luz lo moleste, como hacía antes. Un Batman que transmite esperanza
que hace sentir a la gente a salvo en lugar de aterrorizarla, como al principio de la película. Se usa muchísimo el rojo y el negro en esta peli, colores icónicos en el cómic de Victoria Oscura, donde Batman conoce a un Robin que acaba de perder a toda su familia. El hijo del alcalde aparece vestido con los colores de Robin al comienzo, y durante toda la peli Batman siente un vínculo con este niño. Las cicatrices de la espalda de Bruce son un guiño a las del Batman de Alex Ross. Aparece la criada Dory, un guiño a la tía Harriet de la serie de Batman de los 60. El busto de Shakespeare junto a Alfred también es un guiño a la que era la entrada a la Batcueva en dicha serie. Y el comisario Pete Savage es un guiño a un personaje de esta mítica serie. La capucha del traje está inspirada en la del cómic Gotham by Gaslight de Mignola, así como el collarín del traje que le vemos usar en este cómic y en el de Caballero Blanco. Los dardos de las muñecas son iguales que los empleados por los asesinos de la corte de los búhos. Tanto el tipo al que la policía para en el funeral y el que habla con Bruce en la iglesia llevan chaquetas verdes, y son dos de los hombres de Enigma que realizarán el ataque más tarde. De hecho, este hombre es al que Batman revienta al final de la peli y le dicen la frase de "I'm vengeance". Y Batman se da cuenta de lo que ha creado. Tú eres el de Crepúsculo. La matrícula del coche es S397WD, un guiño al cómic número 27 de 1939, donde aparece Batman por primera vez. En el streaming de Enigma, uno de los del chat adelanta que el martes será el día en que estallen las bombas y realicen la prometida purga. Batman entra en el Club Iceberg de tres formas, como Batman, como Bruce e infiltrándose, sus tres maneras de actuar en los cómics. Los gemelos de la entrada son un guiño a los villanos Tweedledee y Tweedledum. Catwoman da con William Kenzie en el club, y que en los cómics también es un agente de policía. Durante la persecución vemos en un cartel los muelles de Gotham, que aparecen en varios juegos de Batman. El puente de Robinson, un guiño a Robinson Park, que sale en el cómic de No Man's Land, y Hinkley River, South Hinkley, de Gotham Knight. Al final de la persecución vemos a Batman boca abajo como lo estaría un murciélago, y cuando atrapan al pingüino, este, al estar maniatado, camina como uno. En el paquete bomba que recibe Alfred vemos que la Torre Wayne está en la calle Kane 139, un guiño a Bob Kane, co-creador de Batman, y el año en el que se publicó el primer cómic de Batman. Las dos tarjetas que recibe de Enigma, la del científico y la del teléfono, son un adelanto. La chica de la tarjeta es Dory contestando al teléfono, y la bomba de la tarjeta del científico el momento en que Alfred abre el paquete. Vemos las siglas de WGOT, la torre de radio de Gotham, en los cómics, y la palabra Hush en las noticias, junto al apellido Elliot, de Thomas Elliot, quien es Hush en los cómics. Y este periodista de la película seguramente sea el padre de Enigma, aunque no se confirma. La demanda aparece firmada por Miller y Moore, en referencia a Frank Miller, autor del Regreso del Caballero Oscuro, y a Alan Moore, autor de La Broma Asesina. Falcone menciona al zorro hablando con Bruce en referencia a la película que vio en los cómics Bruce junto a sus padres la noche en la que al salir del cine fueron asesinados en un callejón. Que mira, algo que me gusta de esta peli de Batman es que no tengo que ver por 14ª vez cómo matan a sus padres. ¿Cuántas veces van ya? 17, no sé, en todas las putas pelis de Batman. Ya, basta. Cuando atrapan a Enigma vemos cómo se le rompen las gafas, detalle que se conserva hasta el final de la película, pues en Arkham sigue teniéndolas rotas. Las dos identidades de Enigma son las que emplean los cómics. Atrapan a Enigma en la avenida Carruthers, un guiño a Bill Carruthers, director del show The Legends of the Superheroes. Enigma comienza a susurrar el nombre de Bruce Wayne. Y es que este seguramente sepa quién es Batman, ya que la bomba iba dirigida para Bruce Wayne, pero al saber que Bruce no estaba allí, no hay que ser muy listo para deducir que este es Batman. Enigma no dice nada, porque si lo revelase la identidad de Batman dejaría de ser el único acertijo que solo él ha resuelto. Selina menciona que irá a Bloodhaven, ciudad en la que opera Nightwing. Aunque acabé con el culo cuadrado después de casi 3 horas, he de decir que no me pareció mala película. Batman por fin no es un perfecto chulo playas, es un emo que se viste de friki cada noche sin saber si acabará muerto en una esquina. Es el primer Batman novato, es un pringado, como muchos superhéroes en sus comienzos. Un Batman enfadado, pero no uno que mate así porque sí. Venga Batman, a la mierda, mátalos a todos, joder, sí.
Que acaba aprendiendo que obviamente la venganza no es el camino. Es el Batman más detective porque, oh, vaya, Batman es un puto detective, no solo es rico. No es una peli perfecta, tiene muchos errores, pero es la película origen de Batman más cruda y con una de las mejores presentaciones del personaje. El final de la peli es un bautizo. Bruce y Batman llevan toda la película evolucionando hasta ese símbolo de esperanza. Pero el objetivo del pero no es la venganza. La gente necesita esperanza. Eso es el pero. Puede que nos haga llorar, pero también nos guía. Nos recuerda que debemos resistir y nos da la fuerza para seguir luchando. Dale a like para encender la bat señal del pero y suscríbete para ser el señor de la noche.